dangerous. Existe una idea profundamente instalada en la cultura contemporánea. La verdadera fortaleza consiste en no necesitar a nadie. Esa idea se presenta como evolución, como madurez, como libertad. Se la asocia con la autosuficiencia, con la capacidad de resolver, con la independencia emocional, y en apariencia tiene sentido. Depender puede implicar vulnerabilidad, exposición, riesgo. Por lo tanto, evitar la dependencia parece una forma inteligente de protegerse. Sin embargo, esta construcción contiene una distorsión importante. La mayoría de las personas que sostienen con firmeza que no necesitan a nadie, no llegaron a esa conclusión como resultado de un proceso de desarrollo consciente, sino como consecuencia de experiencias donde necesitar implicó dolor. Es decir, no es una elección genuina, sino una adaptación. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para convertir estrategias de supervivencia en rasgos de identidad. Lo que en algún momento fue una respuesta necesaria frente a una situación emocional compleja, como dejar de pedir, dejar de confiar o dejar de apoyarse, termina consolidándose como una forma de ser. Con el tiempo, la persona no distingue entre lo que eligió y lo que aprendió para no sufrir. Aquí aparece el primer punto de honestidad profunda. No toda autosuficiencia es libertad. En muchos casos, es una forma sofisticada de evitar conexión emocional. La independencia emocional, cuando se construye desde la herida, no es una expresión de plenitud, sino una forma organizada de defensa. Desde la teoría del apego desarrollada por John Bowlby, se ha demostrado que las experiencias tempranas con figuras significativas configuran la manera en que los individuos se vinculan en la adultez. Cuando el entorno emocional en la infancia fue inconsistente, evasivo o poco confiable, el sistema psíquico desarrolla mecanismos para reducir la exposición al dolor. Uno de esos mecanismos es evitar el apego. En este estilo, la persona aprende a minimizar la importancia del vínculo, a no depender, a no necesitar, no porque no exista la necesidad, sino porque reconocerla activa una sensación de vulnerabilidad que el sistema intenta evitar. El resultado es una estructura que funciona correctamente en términos operativos. La persona puede sostenerse, puede tomar decisiones, puede resolver problemas, pero esa misma estructura limita la capacidad de generar vínculos profundos y sostenidos. La independencia, en este contexto, no elimina la necesidad de conexión, solo la reprime. Y lo reprimido no desaparece, se expresa de otras formas, en dificultad para abrirse, incomodidad al recibir, relaciones superficiales o vínculos donde se mantiene una distancia emocional constante. Uno de los errores conceptuales más frecuentes es confundir autonomía con aislamiento. La autonomía es la capacidad interna. Implica poder tomar decisiones alineadas con valores propios, sostenerse emocionalmente y no depender exclusivamente del entorno para regularse. El aislamiento, en cambio, es una estrategia relacional. Implica reducir o evitar el contacto emocional profundo con otros. La autonomía saludable incluye la capacidad de vincularse sin perder la identidad. El aislamiento, en cambio, implica proteger la identidad evitando el vínculo. La diferencia es sutil, pero fundamental. Una persona puede ser altamente competente y relativamente autónoma, pero si carece de vínculos significativos, su bienestar se ve comprometido. Esto no responde a una debilidad, sino a la propia arquitectura del ser humano. Es el costo invisible de no necesitar.
ese costo no siempre se manifiesta como sufrimiento evidente. De hecho, muchas personas funcionales, exitosas y aparentemente equilibradas sostienen esta posición durante años. El costo aparece en formas más sutiles: dificultad para compartir la propia vulnerabilidad, tendencia a asumir siempre el rol de quien sostiene a todo el mundo, incomodidad al recibir apoyo o cuidado, sensación de desconexión incluso en presencia de otros, vínculos donde la profundidad emocional es limitada. La independencia es una forma más conocida. Es no necesito a nadie. Suena fuerte, suena poderosa, pero muchas veces nace como respuesta a una herida. Personas que aprendieron a no pedir, a no confiar, a no apoyarse, porque en algún momento hacerlo dolió. Entonces, la independencia se vuelve una armadura emocional. Y alguien podría decir, ¿pero qué pasa si no parece ser ningún problema? La persona puede sola, pero en el fondo, esa persona está impidiéndose necesitar. No se permite necesitar y el ser humano no está diseñado para vivir desconectado. Hablemos mejor de otra palabra poderosa y transformadora, y hasta diría que más saludable: la autodependencia o la autodeterminación consciente. La autodependencia es otro nivel. No es no necesito a nadie. Es sé sostenerme y elijo cómo y con quién vincularme. Acá hay una diferencia enorme. La autodependencia implica capacidad de autorregularse emocionalmente, tomar decisiones desde tu centro sin perderte en un otro y al mismo tiempo permitirte amar, compartir y apoyarte. Esto se acerca mucho a lo que en psicología se llama autonomía saludable, estudiada por la teoría de autodeterminación de Edward Deci y Richard Ryan. Ellos planteaban que el bienestar humano se sostiene en 3 pilares: la autonomía, la competencia y el vínculo. Y acá viene algo clave. La autonomía no excluye el vínculo, lo integra. La diferencia más profunda, la que más transforma, te la digo simple pero profundo. Independencia es no necesito a nadie porque aprendí a sobrevivir sola. Autodependencia, desde la integración, es puedo sola y aún así elijo compartir mi vida contigo. Investigaciones en neurociencia social muestran que el cerebro humano está diseñado para la conexión. El aislamiento activa zonas similares al dolor físico, o sea que el no necesitar a nadie, sostenido en el tiempo, no es natural, es adaptativo. La independencia muchas veces es una etapa necesaria. Es ese momento donde uno se reconstruye, pero quedarse ahí es quedarse a mitad de camino. Porque la verdadera evolución emocional no es aislarse, es volver a vincularse sin perderse. Y eso requiere mucha más conciencia. Conciencia que podemos tomar al preguntarnos, ¿en qué áreas de mi vida estoy siendo independiente, pero desde el miedo a necesitar? ¿Qué parte interna mía aprendió que depender era peligroso? ¿Cómo sería vincularme desde la elección en lugar de vincularme desde la carencia? ¿Puedo sostenerme a mí misma incluso estando con otro? Lo que estamos tocando acá es un umbral muy fino. Es más que solo crecimiento personal. Es un proceso de verdad interna sin anestesia. Porque llegar a este punto del que hablamos, esa autodependencia consciente, donde elegís al otro sin necesitarlo, no se logra aprendiendo herramientas. Se logra desarmando capas de identidad. Autodependencia es una integración superior. Frente a este escenario, la autodependencia aparece como un concepto más preciso para describir un estado de desarrollo interno. La autodependencia no niega la capacidad de sostenerse, pero tampoco niega la necesidad del vínculo.
integra ambas dimensiones. Implica capacidad de autorregulación emocional, claridad en la toma de decisiones, identidad definida y flexible al mismo tiempo, apertura al vínculo sin disolución del yo. En este punto, el vínculo deja de ser un espacio donde se busca completarse, pero también deja de ser un espacio que se evita. Se convierte en un espacio de encuentro entre dos individuos que pueden sostenerse por sí mismos, pero eligen compartir. Y eso es incómodo, crudo y profundamente liberador. Requiere de un trabajo brutalmente honesto, el que casi nadie quiere hacer. Hay una idea que suele confundir mucho. Algunos dicen, cuando sane ya no voy a necesitar a nadie. Y en realidad, eso no es sanación. Eso es sofisticar la defensa. Eso es sofisticar la defensa. El verdadero trabajo interno empieza cuando te animás a ver que muchas veces dijiste puedo sola, pero en realidad estabas evitando sentirte vulnerable. Que hubo momentos donde elegiste no depender, porque depender implicaba exponerte a ser lastimada. Porque quizás convertiste tu autosuficiencia en identidad, y soltar eso da vértigo. Este nivel de honestidad implica dejar de contarte historias lindas y empezar a mirarte con una lucidez incómoda pero amorosa. Hay una paradoja que transforma, y acá aparece una de las grandes verdades del desarrollo humano. Cuanto más podés sostenerte a vos, más libre sos para abrirte a un otro. Esto contradice la creencia de que la autosuficiencia conduce al desapego emocional. En realidad, cuando la autosuficiencia es genuina, no defensiva, reduce la necesidad de control, disminuye el miedo a la pérdida y habilita una mayor disponibilidad para el vínculo. El problema no es la fortaleza. El problema es cuando la fortaleza se utiliza para evitar. Porque ya no amás desde el vacío, la carencia, la necesidad de completarte. Amás desde la abundancia interna. Y eso lo cambia todo. Las personas con mayor desarrollo interno no evitan el vínculo, no se disuelven en el vínculo. Lo habitan sin perderse. Además, estudios sobre la vulnerabilidad y la conexión muestran que la verdadera conexión nace cuando dejamos de protegernos tanto y nos mostramos reales, incluso con lo que duele. Ahora, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Ojo, no es mitad y mitad. El equilibrio del que hablamos es otra cosa. Es 100% vos en presencia del otro. Sin achicarte, sin endurecerte, sin perderte de vos. El trabajo interno necesario para llegar a este nivel de integración requiere un proceso de revisión profunda. No se trata de incorporar nuevas herramientas, sino de cuestionar estructuras internas que han sido funcionales durante años. Este proceso implica, entre otras cosas, reconocer el origen de esa autosuficiencia extrema, identificar en qué momentos dejó de ser una elección y se convirtió en una necesidad, diferenciar fortaleza de defensa, porque no toda capacidad de sostenerse es expresión de desarrollo. En algunos casos es una forma de no exponerse. Es sacarle la máscara a la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es debilidad, es la condición necesaria para lograr establecer un vínculo profundo. Es aprender a recibir, porque recibir implica ceder el control, reconocer al otro como válido y habilitar un intercambio real. Es aceptar la incertidumbre del vínculo. No es posible garantizar la ausencia del dolor en las relaciones. Evitar el vínculo para evitar el dolor también implica evitar la conexión. ¿Qué es lo que hay que atravesar para llegar hasta ahí, a este punto de elevación espiritual, podríamos decir?
Te lo voy a decir directo, así sin anestesia. Hay 4 caminos que vas a tener que atravesar. El primero, esa versión que siempre pudo, que sostuvo todo, que no necesitó a nadie, hay que soltar. Hay que renunciar a ella. Y soltar eso duele. Porque también te da poder. Por eso el primer camino es el duelo de esa supuesta identidad fuerte. El segundo camino a transitar es el miedo a abrirte de verdad. No el discurso, sino el acto real de dejarte ver sin control, sin la máscara del puedo con todo y desnudando tu vulnerabilidad. Y entonces aparece el tercer camino, la incomodidad de recibir, porque dar es más fácil. Ahora recibir implica reconocer que el otro también tiene algo valioso para darme. Y así vamos completando el entrenamiento llegando al cuarto camino, que se siente profundo. El desapego del control emocional. Reconocer que no podés controlar cómo el otro responde y aún así podés elegir vincularte. Podríamos entonces decir que la autodependencia es una forma de libertad, pero también es una forma de amor mucho más madura, porque deja de decir te necesito para estar bien y empieza a decir estoy bien y aún así te elijo. Eso es espiritualidad encarnada. Te invito a responder estas preguntas que pueden guiar tu desarrollo interno. ¿Qué parte de tu fuerza se volvió una forma de protección? ¿Cuánto espacio real le das al otro sin perderte? ¿Sabes recibir o solo sabes sostener? ¿Qué pasaría si amar ya no fuera resistir, sino permitir? Una verdad incómoda pero necesaria. La idea de no necesitar a nadie puede ser atractiva porque ofrece una sensación de control, pero el control no es sinónimo de libertad. La libertad real implica poder elegir el vínculo sin que éste sea una necesidad desesperada, pero también sin que sea una amenaza. Implica sostenerse y al mismo tiempo permitirse ser afectado. Implica aceptar que el otro puede aportar, influir y acompañar. El desarrollo personal no termina cuando una persona aprende a sostenerse sola. Ese es, en muchos casos, el punto medio del proceso. La etapa siguiente, más compleja, más incómoda y más transformadora, consiste en integrar esa capacidad con la apertura al vínculo. La autodependencia no reemplaza la independencia, la trasciende. No niega la fortaleza, la redefine. Y en ese movimiento parecía una contradicción, se revela como integración. La posibilidad de ser uno mismo sin dejar de estar con otros. Hay una confusión central en el desarrollo humano, la creencia de que crecer implica volverse autosuficiente. Esta idea seduce porque promete control, y el control en la mente humana se asocia con seguridad. Sin embargo, esa promesa es falsa. El ser humano no es autosuficiente, nunca lo fue y nunca lo va a ser. Negar esto no es evolución, es desconexión de la realidad. Es crear una ilusión de omnipotencia. La omnipotencia es una fantasía. La idea de que uno debería poder con todo, resolver todo, sostener todo, no necesitar nada ni a nadie. Esa fantasía no aparece por casualidad, se construye. Se construye en contextos donde depender fue inseguro, donde confiar implicó decepción, donde apoyarse en otro tuvo consecuencias emocionales negativas. Entonces, la mente hace algo inteligente, pero incompleto. Reduce la dependencia como forma de protección. El problema es que esta reducción no es selectiva, no elimina solo el dolor, también limita el acceso al vínculo, al intercambio, a la construcción compartida. Y así aparece una identidad que parece fuerte, pero en realidad está organizada alrededor de evitar el dolor. La definición que propone Jorge Bucay
es precisa porque rompe con esa ilusión. Autodepender no significa no necesitar, significa hacerse cargo. Y este punto es clave. La autodependencia no elimina la necesidad de otros, elimina la delegación de la propia vida. Es decir, no niega que el otro pueda aportar, no niega que en ciertos momentos se requiere ayuda, no niega la interdependencia humana. Lo que niega es la tendencia a colgarse del otro para sostener la propia existencia. La autodependencia invita a ser protagonista sin ser el único actor. Esta metáfora me encanta, la de la orquesta. Es profunda porque introduce una idea estructural. Yo soy el director de esta orquesta, aunque no pueda tocar todos los instrumentos. Que no pueda tocar todos los instrumentos no quiere decir que se da la batuta. El individuo es el director de su vida, pero no ejecuta todos los instrumentos. Esto implica aceptar dos verdades simultáneas. Uno, responsabilidad personal sobre la propia vida. Y dos, limitación real en la capacidad de control sobre todo lo que ocurre. Negar la primera lleva a la dependencia, negar la segunda a la omnipotencia. La autodependencia integra ambas. El sujeto se reconoce como protagonista, pero no es el único actor. Esto rompe otra distorsión frecuente, la idea de que si uno está a cargo de su vida, entonces no debería verse afectado por los demás. Esto no es real. Los vínculos afectan, las decisiones de otros impactan, las dinámicas externas influyen, pero el punto no es evitar esa influencia. El punto es no perder la autoría de la propia vida dentro de esa influencia. Hay una imagen que lo sintetiza todo, y es la de tener la llave. No importa si la puerta está abierta o cerrada, lo que define mi libertad es saber que la llave la tengo yo. Esto implica algo muy concreto. Podés elegir permanecer o irte. Podés decidir involucrarte o retirarte. Podés recibir sin quedarte atrapado. La dependencia aparece cuando la llave está en manos del otro. Cuando el bienestar, la estabilidad o el sentido dependen exclusivamente de factores externos. La autodependencia aparece cuando, aún necesitando o valorando al otro, la capacidad de decisión permanece en uno mismo. La autodependencia propone algo exigente: hacernos cargo. No parcialmente, no según convenga, ni solo en lo que resulta cómodo. Hacerse cargo implica asumir que las decisiones propias tienen consecuencia. Las elecciones construyen dirección y la vida no es algo que pasa, sino algo que se organiza. Pero este hacerse cargo no implica aislamiento, ni cerrarse al otro, ni rechazar la ayuda, ni evitar el vínculo. Implica algo más profundo: participar del vínculo sin perder la responsabilidad sobre la propia vida. Hay tres preguntas fundamentales que Jorge Bucay plantea. Él dice, responder a estas tres preguntas es importantísimo para lograr autodependencia. Primero necesito saber quién soy, a dónde voy y con quién. Y propone un orden. Este orden no es arbitrario, define la estructura interna de una persona. Cuando se altera este orden aparecen distorsiones. Definir quién soy en función de con quién estoy y elegir hacia dónde voy en función de quién me acompaña. Esto genera trayectorias que no responden a la propia identidad, sino a la adaptación al otro. La autodependencia exige invertir esta lógica y respetarla a rajatabla. Primero, identidad, es decir, necesito saber quién soy. Luego, dirección, o sea, tengo que tener clarísimo hacia dónde voy. Y finalmente, el vínculo. ¿Con quién? ¿Con quién voy? Esto no elimina la influencia del otro, pero evita que esa influencia desplace el eje interno. Cuando el vínculo
se convierte en el eje, la persona pierde su propia referencia interna. Empieza a tomar decisiones basadas en la aprobación, el miedo a la pérdida, la necesidad de pertenencia. Hay una realidad más compleja, y es que el ser humano es interdependiente por naturaleza. La clave no está en eliminar la dependencia, sino en gestionar la propia dependencia. Elegir de quién depender, en qué medida, en qué aspectos y sobre todo, no delegar la responsabilidad de la propia vida en esa dependencia. El desarrollo humano no consiste en volverse invulnerable, consiste en reconocer la propia vulnerabilidad sin perder la capacidad de dirigir la propia vida. No se trata de evitar el vínculo, se trata de habitarlo sin perderse. Y en ese equilibrio, inestable, dinámico, exigente, aparece algo que deja de ser control, que deja de ser independencia, pero se parece mucho más a la verdadera libertad. Si este contenido te gustó, si está despertando algo en vos, te invito a que puedas compartirlo, que me sigas en este canal, que puedas suscribirte y que me sigas en las redes.